Bendiciones, hermanos. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a darle continuidad. Y bueno, estamos llevando a cabo este libro de Romanos. Y ahora vamos a continuar con el tema número 6, y el título es La justificación y el puesto de la ley. Y bueno, hermanos, vamos a recordar un poco del tema pasado, el tema que vimos la semana pasada. Y bueno, pues vamos a recordar que vimos que el hombre no tiene nada, en nada de qué jactarse o enorgullecerse por nuestra justificación, ya que todo es por medio de la fe y que a pesar de que somos justificados por la fe, bueno, pues tampoco no vamos a dejar de lado la ley, ¿verdad? No queda invalidada, sino que habíamos visto que confirma la ley, ¿verdad? Es decir, que la ley pues no se lleva a cabo para poder ser justificados, sino que es un medio de justificación. Entonces, vimos que la ley, pues es un revelador del pecado solamente, y eso pues debería de bastarnos, ¿verdad? Para ir a los pies del Señor y pues poder recibir el favor de su gracia, de su misericordia, y bueno, pues poder tener el perdón de nuestros pecados. Y bueno, pues vamos a continuar con este estudio y vamos a estar viendo Romanos 4 del 1 al 25, que prácticamente es todo el capítulo. Y bueno, pues vamos a ver cómo Pablo ahora toma como un ejemplo, ¿verdad? A quien vivió entre la circuncisión y la incircuncisión. Y este es Abraham, ¿verdad? El patriarca, al quien fue llamado el padre de la fe. Entonces, vamos a leer dos o tres versículos para darle continuidad a este tema. Y dice la escritura de esta manera. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué gloriarse, pero no tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, pues Pablo hace esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que yo Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Pablo hace esta pregunta porque, ¿qué podemos decir, verdad? ¿Qué pudo haber encontrado o obtenido Abraham por sus obras? Entonces, el verso 2, Pablo aclara, dice, si Abraham pudo haber sido justificado por sus obras, bueno, pudo haberse gloriado, ¿verdad? Pero no para con Dios, sino para con los hombres. Tomemos pues en referencia, ¿verdad? De que Abraham pudo haberse gloriado, ¿no? Ante los hombres y decir, bueno, pues Dios me habló, me dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara a mi familia, que dejara a mis parientes, a mis amigos, y yo lo hice. Él pudo haberse gloriado de esa manera ante los hombres, o decir, bueno, pues yo le creí a Dios que me daría una descendencia y que no podría contar, y pues así lo hizo el Señor. O le creí a Dios cuando me dijo que tendría un hijo siendo ya viejo y mi esposo estéril. Entonces, Abraham pudo haberse gloriado, ¿no? De esa manera, no ante Dios, sino ante los hombres, pero pues eso no vale, ¿verdad? No es válido ante Dios, porque si él no lo hubiera hecho por fe, pues entonces no hubiera tenido alguna validez. Y Pablo lo menciona en el verso 3, ¿verdad? Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Lo que Pablo hace pues, es dar un pasaje del Pentateuco, ¿verdad? Esto fue mencionado en Génesis 15, verso 6, y así es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Pablo hace este recordatorio en referencia a Abraham, y bueno, pues el contexto de este pasaje es cuando Dios prometió para Abraham un hijo, le prometió el hijo, y siendo él ya viejo y Sara estéril, pero aún así Abraham le creyó al Señor y eso le agradó a Dios. Esa fe de Abraham fue lo que lo justificó delante del Señor. Y bueno, pues qué importante, ¿verdad, hermanos? Así como Pablo hizo esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué dice la Escritura? Yo creo que pues esto también es algo importante para nosotros, ¿verdad? Recordar la Escritura, recordar los pasajes bíblicos, eh,
en esta referencia que Pablo hace, o en esta pregunta que Pablo hace, ¿verdad? Porque tomemos en cuenta que también el Señor, ¿verdad? En su momento hizo esta referencia, ¿verdad? A la escritura cuando fue tentado en Mateo 4 y le dijo, escrito está, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros de igual manera recordar las escrituras, tenerlas en mente. Yo creo que eso nos ayudaría, hermanos, a no caer en herejías, ¿verdad? Pues sí, en falsas doctrinas. Entonces, pero vamos a continuar. Entonces, en el versículo 4 y 5 Pablo menciona que, pues, al que obra, es decir, al que trabaja, o sea, su pago no es por gracia, sino, pues, es como una deuda. Y así, pues, tomamos en referencia, ¿verdad?, en nuestro trabajo secular. Entonces, pues, es muy claro, ¿verdad?, que no es por las obras, sino es por la fe en Jesucristo, lo que nos justifica delante de Dios. Y en del verso 6 al 8 pues ahora pone como un ejemplo a David, ¿verdad? David citando el Salmo 32, 1 y 2, en el cual dice de esta manera, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pues vemos, ¿verdad?, cómo Pablo refuerza la enseñanza de que somos justificados por fe y no por obras. Menciona a David y bueno, cita un salmo escrito por él mismo. Este salmo David lo escribe, bueno, quiero pensar, ¿verdad?, que con mucho gozo, ya que a pesar de que David fue un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, pues tuvo tropiezos. Él, pues, mandó a matar a un soldado, ¿verdad?, de mucha confianza, al esposo de Betsabé. Él, pues, hizo cosas que a Dios no le, pues sí, realmente no le agradaron, cometió adulterio, ese homicidio, ¿verdad? También para tratar de tapar o de cubrir ese pecado que él había cometido. Pero a pesar de eso, pues este verso que cita Pablo, si nosotros lo continuamos leyendo, que es en el Salmo, es el Salmo 32, a mí me llama, ¿verdad?, la atención, porque leí el Salmo completo, y en el Salmo 32:3 dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y fue un gemir, ¿verdad? Dice, en mi gemir todo el día. Seguramente David se sentía atormentado, pues por no, ¿verdad?, no confesar sus pecados, es lo que le pesaba en su corazón. Dice que sus huesos, ¿verdad?, se sentía, se envejecieron. Entonces, pues pensamos, ¿verdad? Y hagamos un análisis en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando cometemos un pecado y no lo confesamos? Es una incomodidad, ¿verdad? Aunque no haya sido un pecado de adulterio, aunque no haya sido un pecado, pues digamos, grave, ¿verdad? Entre comillas, porque el pecado es pecado, pues, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos a lo mejor inquietos, se siente una incomodidad en nosotros, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que redarguye. ¿Cuántas veces, a lo mejor una mala palabra, ¿verdad? Que llegamos a hablar o nos expresamos mal de alguien, hacemos un mal comentario, eso el Espíritu Santo nos redarguye y mientras no confesemos ese pecado, pues no podemos ser justificados. Aunque hemos mencionado que la justificación es un acto continuo que el Señor da, es el término o el sentido en el original griego de ese verbo, que es continuamente, pero ese continuamente no es de que si yo cometo un pecado, Dios me lo perdona, no, sino que yo cometo un pecado, yo tengo la libertad de entrar al trono de la gracia del Señor, confieso mi pecado y soy perdonado. Entonces, esa continuidad es lo que Pablo menciona en capítulos anteriores que hemos estudiado. Entonces, pues dice, qué dichosos, ¿verdad? Qué aventurado, dice David, qué aventurados, o sea, bienaventurados, dice, o sea, una alegría en su corazón, ¿verdad? Un gozo, qué dichoso, ¿verdad? Dice, son los que son perdonados y justificados por el Señor. Y así pasa, ¿verdad? Nosotros cuando confesamos, el Señor en su fidelidad, en su gracia, en su bondad, en su misericordia nos perdona y se siente un descanso, se siente un alivio y en el cual pues nos sentimos, ¿verdad? Nos regocijamos y nos sentimos muy dichosos, ¿verdad? Por ese perdón que el Señor nos otorga. Y bueno, del verso 9 al 11, Pablo nuevamente hace una pregunta y dice, ¿es esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esto de bienaventuranza es una dicha muy grande, ¿verdad? Y les dice, ¿es nada más para ellos
por las de la incircuncisión, o para los de la circuncisión, o no son. O sea, Pablo lo que está aquí diciendo, él como siendo judío, dice, era un hebreo de hebreos, ¿verdad? Circuncidado, enseñado a los pies de Gamaliel. Dice, no solamente es para nosotros que estamos circuncidados o que somos hebreos de naturaleza, sino que también es para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles. Pablo ahí dice, pues no es para nosotros nada más, entendamos que también es para los incircuncisos o para todo aquel, ¿verdad?, que entrega su vida al Señor y confiesa sus pecados, tiene esa dicha, ¿verdad?, esa bienaventuranza de ser perdonado, de ser justificado. Y bueno, menciona nuevamente a Abraham, afirmando que su fe le fue contada por justicia. Y dice, él, estando él, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y la circuncisión le fue dada como una señal, como sello de justicia por la fe, porque eso, dice, por eso fue llamado padre de los circuncisos y asimismo padre de los incircuncisos. Entonces, vemos estas dos, ¿cómo le podríamos llamar? A lo mejor etapas, ¿verdad? O estando Abraham incircuncidado, él no era circuncidado aún, y entonces recibe, ¿verdad? Esa gracia, recibe esa justificación. ¿Y por qué fue? No por estar en la incircuncisión ni por estar en la circuncisión, simplemente porque confesó sus pecados, porque le creyó a Dios, y eso le bastó para obtener la justicia y el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, ahora pues todos tenemos esa misma oportunidad de ser justificados, creamos de todo corazón en el Señor Jesucristo y caminemos en esa fe, dando testimonio, ese testimonio de nuestro arrepentimiento. Es decir, nuestras obras no son las de la ley. Ahí también hay que aclarar este punto, ¿verdad? Sino que nosotros también somos justificados también por las obras que hacemos, pero digamos, no tenemos que obrar las obras de la ley. O sea, eso ya el Señor lo cumplió. Ahora somos justificados por la fe. Pero esa fe nos hace dar obras o frutos de que somos justificados. Entonces, el cambio que debe haber en nosotros es, pues si yo era desatento, pues ahora ese gozo de mi justificación, de mi salvación, pues ahora me hace ser atento, me hace ser amable, me hace ser una persona pacífica, una persona que ayuda, una persona que muestra amor. Esas son las obras que nosotros tenemos ahora que mostrar o que dar, porque son el fruto, ¿verdad?, de nuestra salvación y de nuestra justificación. Entonces, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Hace ese cambio en nosotros. Y bueno, yo tomaba en referencia, ¿verdad? En algún momento nosotros conocimos a una persona que él iba, bueno, asiste aún a la iglesia, pero bueno, en su vida pasada pues tuvo problemas, me supongo, pues estaba en la homosexualidad, pero pues últimamente pues nosotros lo hemos visto, pero él ha continuado, ¿verdad? Todavía tiene pues algunos ademanes, algunas cosas también que pues es notorio, ¿verdad? Que él, no sabemos, no lo juzgamos, ¿verdad? Si sigue o no sigue en las prácticas, pero lo que hace el Espíritu Santo precisamente es eso, ¿no? Cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro hablar, cambiar nuestra actitud, y eso son las obras que nosotros tenemos que mostrar ante las personas por el gozo, ¿verdad? De esa gracia obtenida. Y entonces, pues eso es básicamente, ¿verdad? Por lo que la Biblia reitera nuevamente, y nuevamente lo digo, por la ley no se invalida la fe. Es decir, ya no practicamos la ley, pero eso no lo invalida, lo vimos el tema pasado, sino que lo confirma pues esta ley. Y recordemos que pues, el hombre no fue capaz ni será capaz de cumplir la ley, pero sí nos guía hacia Cristo, ya que Él fue el único que pudo cumplir. Y como Él la cumplió, nosotros somos justificados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, pues qué interesante esta parte, que el Señor nos sigue, ¿verdad? Hablando, nos sigue redarguyendo el corazón. Y bueno, el versículo 13 al 22, pues básicamente Pablo habla de que pues ahora Abraham es, con respecto a que él sería heredero del mundo, lo menciona en el Antiguo Testamento, pero bueno, muchos eruditos aluden a que
él se refería, Pablo, al escribirlo, pues simplemente por las promesas en conjunto, ¿verdad? Que le hizo el Señor a Abraham, a eso es a lo que refiere que sería heredero del mundo, pero por todas las promesas que le hizo y que se cumplieron, porque el Señor, pues, cuando él promete algo, pues lo cumple. Y bueno, pues así continúa Pablo dando ejemplos de fe de Abraham, mencionando también que a pesar de ser un hombre de avanzada edad y su esposa estar estéril, dice que él nunca dudó, no fue incrédulo de la promesa de Dios. Y bueno, esta palabra de incrédulo se compone de dos palabras que tienen el sentido de sin confianza o sin fidelidad, pero él se mantuvo fiel, se mantuvo con la confianza, jamás dudó, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de tener esa convicción en nuestro corazón, nunca dudar de que el Señor nos justifica, nunca dudar de que el Señor puede hacer una obra en nuestras vidas, pero siempre confesando, ¿verdad? Siempre creyendo en nuestro corazón de que Dios nos perdona, pero no solamente es el punto de creer que nos perdona ya, sino que de dar frutos, dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, pues eso le tenemos que dar gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues así como Abraham, dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, también estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual, pues su fe le fue contada por justicia. Y bueno, pues qué gozo, ¿verdad? Tener la palabra del Señor en nuestras manos y poder cumplirla. Les voy a leer el verso 23 y 25 para terminar este estudio y dice la escritura de esta manera. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, pues tenemos esta promesa, ¿verdad? Que no solamente fue para Abraham, sino para nosotros. Y así que, pues, si ponemos toda la confianza en Dios, somos también justificados. No por las obras de la ley, sino por la fe en la sangre de Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación o absolución, ¿verdad? De nuestras faltas o de nuestros pecados. Entonces, pues resumimos que el apóstol Pablo usó dos personajes del Antiguo Testamento. A Abraham, quien fue justificado antes de ser circuncidado, y al rey David, que a pesar de haber cometido asesinato, adulterio y otros pues, pecados que se mencionan en la Biblia, también experimentó la gracia y la misericordia de Dios, siendo también justificado. Entonces, pues démosle gracias a Dios, hermanos, de que tenemos al alcance esa gracia, podemos entrar ante el trono de la gracia y pues qué importante, ¿verdad? Que quienes no han entregado su vida al Señor, pues se está a tiempo aún, ¿verdad? Todavía hay tiempo de entregar la vida al Señor. Los tiempos son difíciles, los tiempos son cortos, los tiempos son últimos. Estos son los últimos tiempos que el Señor pues también prometió, ¿verdad? Que habría también un fin de esta era. Y bueno, pues es tiempo de entregar tu vida al Señor, es tiempo de arrepentirte de tus pecados, de cambiar tu vida, de cambiar tu pensamiento. Y aún nosotros que conocemos del Señor, estamos a tiempo también pues, de cambiar muchas cosas, ¿verdad? Que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón lo expresamos. Y donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está con el Señor, está en la palabra de Dios, pues vamos a dar ese fruto, ¿verdad? Es lo que va a salir de nuestro corazón y de nuestros labios y es lo que vamos a poner por obra. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor por su palabra. Y bueno, pues nuestro próximo tema, que será el 7, el tema será la certidumbre de la justificación de la fe. Estaremos estudiando Romanos 5 del 1 al 11 y bueno, pues si el Señor lo permite, nos estaremos viendo y bueno, sigamos leyendo y escudriñando la palabra, hermanos. Que Dios les bendiga y pues hasta la próxima. Bendiciones.